Hola a todas y a todas las que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro Perdido de Enki, escrito por Zecharia Sitchin. Dice Sitchin en esta parte: viene ahora el relato de las tribulaciones de la tierra antes del diluvio y de cómo las misteriosas decisiones de Galsu de vida y muerte dirigieron en secreto. Galsu es un personaje que aparece y desaparece misteriosamente. A Enlil y a Enki, que son los principales comandantes aquí en la Tierra de los Anunnaki. Este Galso aparece como una capacidad superior a ellos dos. O sea, es un tipo de personaje que es superior a los Anunnaki, porque es capaz de engañarlos a ellos. Galsu. Y de cómo las misteriosas decisiones de Galsu de vida y muerte dirigieron en secreto. Enlil estaba muy molesto con la unión de los Sillí y las hijas de los terrestres. Lo que dice en la Biblia, cuando los hijos de los dioses vieron que las hijas de los hombres eran compatibles, tomaron entre ellas las que quisieron y se casaron. Mandaron para el carajo la orden de Enlil, que había prohibido matrimonios entre terrestres y Anunnaki. No quería que se mezclaran las razas. No valió. La necesidad humana de procrear, de tener descendencia, fue más fuerte que el decreto de él. Al final tuvo que aceptarlo. Hasta los mismos del clan de él se mezclaron con las terrestres y no pudo evitarlo. Enlil estaba muy molesto con la unión de los Sillí y las hijas de los terrestres, las Adapitas, descendientes de Adapa y Titi. A sus ojos, a los ojos de Enlil, la misión de los Anunnaki en la tierra se había pervertido. Para él, las ruidosas y estridentes masas de los terrestres se habían convertido en anatema, le molestaba. Las masas de los terrestres que crecían en las ciudades, el escándalo, el ruido que hacían tanta cantidad de terrestres, eso no le molestaba a él. Pero lo que más le molestaba era esa unión de las razas, la mezcla de las razas. Y decía, la misión de nosotros aquí en la tierra se ha pervertido porque nosotros vinimos aquí a buscar oro para tapar el agujero en la atmósfera de nuestro planeta, buscar oro, fue que vinimos, esa fue nuestra misión. Ahora ya tú, Enki, creaste el terrestre, aquí están un monte de terrestres que se están haciendo dueños del planeta y para colmo ahora el Anunnaki se está mezclando con ellos. Ese no era el plan original, dice Enlil, le criticaba mucho a Enki. Y toda la culpa se la echa a Enki, que fue el que inició ese proceso de mezclarse con las terrestres. Entonces Enlil estaba muy turbado y muy molesto por la unión de los Sillí y las hijas de los terrestres. A sus ojos la misión de los Anunnaki en la tierra se había pervertido. Para él las ruidosas y estridentes masas de los terrestres se habían convertido en anatema, una molestia permanente que había que exterminar. Las declaraciones de los terrestres le hacían agobiantes. Las uniones me quitan el sueño, las uniones de los Anunnaki con las terrestres me quitan el sueño. ¿No? Las uniones me quitan el sueño, así dijo Enlil a los otros líderes Anunnaki. En los días de Siusudra, plagas y pestes asolaban la tierra. Noé, Siusudra. Dolores, mareos, escalofríos y fiebres abrumaban a los terrestres. Y entonces Enki y Ninmah, recuérdense que eran genetistas, médicos, naturalistas, sabían, ellos fue el que le enseñaron al terrestre a manipular plantas, a curarse con plantas, a alimentarse con plantas. Entonces en esa situación el terrestre no sabía cómo curarse, ¿no? Fiebres, pestes, mareos, escalofríos, dolores, abrumaban a los terrestres y no sabían cómo curarse porque el Anunnaki no le había enseñado la medicina. Entonces fíjense lo que dijo Ninmah a Enlil, que es el comandante en jefe. Enseñemos a los terrestres a curarse,
que aprendan a darse remedios por sí mismos, así dijo Nigmac. Compartamos con ellos algo de conocimiento de medicina, que ella es la jefa de eso aquí, en Shurback. Y Enlil como comandante en jefe le dice, no, te lo prohíbo por decreto, o sea, que se muera todo. Eso es lo que él quiere, porque no quiere la unión de los terrestres. Le molestaba. Es como que le agarró un capricho a ese hombre con los terrestres. No los quiero. Como que ellos son la causa de que la misión de ellos se haya pervertido aquí en la tierra. Le echa la culpa al terrestre, como si fuera la causa. Lo prohíbo por decreto, dice Lila Nigmac. No le puede enseñar a los terrestres a curarse y a darse ellos mismos sus remedios para los dolores y las enfermedades que están sufriendo. Lo prohíbo por decreto, replicó Enlil a sus súplicas. En las tierras donde se han extendido los terrestres no manan las aguas de sus fuentes. Una sequía horrible. La tierra ha cerrado su matriz, no brota vegetación. Enseñemos a los terrestres a hacer estanques y canales que obtengan pescado y sustento de los mares. Así dijo Enki a los otros líderes, Anunnaki. Lo prohíbo por decreto, le dijo Enlil a Enki, que se mueran de hambre los terrestres. Que perezcan los terrestres de hambre y de enfermedades, dijo Enlil. Ese era el plano. Ese es el llamado Dios que dice el texto bíblico manipulando, que envió el diluvio. Falso. El diluvio es consecuencia de los cambios climáticos y de la cercanía de Nibiru en el sistema, que provoca el derretimiento del hielo en la Antártida. Entonces el mismo Anunnaki, para salvarse, Lil y su gente tienen que irse en sus naves a circundar el planeta, a orbitar el planeta hasta que bajen las aguas. Entonces esa mentira de la religión, no, que es Dios que manda el castigo, que fue Dios que mandó el diluvio, como está en la Biblia, es la manipulación del texto bíblico. Para la religión esa monoteísta, judaísmo, asustar a los seguidores y que crean con el miedo. Es falso, Dios no mandó ningún diluvio. Es una causa natural, un proceso natural del planeta. Que perezcan los terrestres de hambre y de enfermedades. No les enseñen nada, lo prohíbo. Durante todo un shar, o sea, durante 3600 años aquí en la Tierra, que es un año de vida para ellos, los Anunnaki, durante todo un shar los terrestres comieron las hierbas de los campos. Mira hasta dónde llegó la carencia aquí en la Tierra. El terrestre comiendo hierba de los campos como animal para poder vivir. Durante todo un shar los terrestres comieron la hierba de los campos. 3600 años en esa situación. Durante el segundo shar, el tercer shar, sufrieron la venganza de Enlil, o sea, no le comuniquen a ninguno cómo curarse ni cómo alimentarse mejor, que se mueran de hambre y de enfermedades. Durante 3 shar, 10.000 años y algo, sufrieron la venganza de Enlil, o sea, el decreto de que le prohibía a ellos enseñarle a los terrestres cómo curarse y cómo producir alimentos, sacar alimento del mar para alimentarse, se lo prohibieron. Durante el segundo shar, el tercer shar, sufrieron la venganza de Enlil. En Shurback, la ciudad de Siusudra, el sufrimiento se estaba haciendo insoportable. Ahí era rey Siusudra y somos sacerdotes, o sea, como el personaje terrestre principal. Recuerden que quien comanda la ciudad es Nigmac, pero nombra a Siusudra como el principal regente de la ciudad, o sea, el sumo sacerdote, rey de esa ciudad. Entonces, Siusudra, portavoz de los terrestres, ahí en Shurback, Siusudra, portavoz de los terrestres, fue hasta Eridu, al sur de Irak, en Mesopotamia, donde tiene Enki su ciudad y residía, en Eridu.
Se dirigió a la casa del señor Enki e invocó el nombre de su señor, no sabe que es su padre. Y dice mi señor, igualito como Adapa. Miles y miles de años atrás, Adapa le decía a Enki, su padre, mi señor, porque Enki le prohibió a la madre de Adapa, como le prohibió a Batanás, la madre de Sisudra, que dijera quién es el padre. Por eso le dice mi señor, o sea, mi jefe, no de mi padre. Entonces Sisudra, como portavoz de los terrestres, fue hasta Eridu, donde Enki. Se dirigió a la casa del señor Enki, invocó el nombre de su señor. No dice que Dios, ni nada de eso, no existía todavía. No se le llamaba de dioses a ellos todavía. Le suplicó ayuda y salvación. Enki estaba atado por los decretos del Nil, que prohibía enseñarles cosas a los terrestres, cómo alimentarse y cómo curarse. En aquellos días los Anunnaki estaban preocupados por su propia supervivencia terrestre, que se las arreglen, pero no le enseñan la medicina ni a procurarse alimento en el mar y en otros lugares. Imagínense cuántos miles de terrestres morirían de hambre en esa época. Miles de años, una carencia enorme. Comiendo hierba, dice, se mantenía comiendo hierba. Eran como animales. Las propias raciones de los Anunnaki disminuían. Ellos mismos se estaban viendo afectados por los cambios climáticos en la Tierra. Tanto en la Tierra como en Latmu, o sea, en Marte, las estaciones habían perdido su regularidad. Cambió el clima en Marte también. Durante dos Shar, se estuvieron estudiando las vueltas celestes desde Nibiru. Desde Nibiru se estaba estudiando lo que estaba pasando aquí en el sistema solar. Tantas sequías, sobre todo aquí donde estaban esos residentes de Nibiru, aquí en la Tierra. Entonces ellos estaban estudiando lo que estaba pasando aquí en la Tierra desde su planeta. Porque el planeta Nibiru es como si fuera un laboratorio, ¿no? Que se desplaza en el sistema y pasa por nuestro sistema solar cada más de 3.600 años. Entonces, ellos pasan por aquí y pueden estudiar todos los planetas. Estudiaban lo que estaba pasando aquí también en el sistema solar, desde Nibiru. Desde Nibiru se observaron cosas extrañas en los destinos planetarios, en las órbitas de los planetas del sistema solar. En Marte hubo un gran cambio. Se secó. Hasta el día de hoy, pura tormenta de polvo. Y recuerden que cuando Enki llegó, 450.000 años antes, había cantidad de agua, que él se detuvo en Marte, se restableció de agua al lado de un lago, dice, y llenó el tanque de su nave de agua y para continuar hacia acá, hacia el planeta Tierra. O sea, en esa época había, después de miles de años, 500.000 años, 400 más, el paso de Nibiru hace que Marte se quede seco, pura tormenta de polvo hasta el día de hoy. Desde Nibiru se observaron cosas extrañas en las órbitas de los planetas. Estaban apareciendo manchas negras en el rostro del Sol. Se disparaban llamas desde su rostro. Señores, ¿se está pasando hoy? A cada momento, dicen los científicos de la NASA y otros, manchas negras en el Sol, llamaradas de energía que salen y afectan el internet aquí en el planeta, las comunicaciones. Son cambios que se siguen dando. Llamaradas, llamas desde su rostro salían, que disparaban llamas desde su rostro. Quizar, que es Júpiter, también se comportaba mal. Su oeste, o sea, sus satélites, su oeste había perdido el equilibrio, inestable eran sus vueltas, o sea, los satélites de Júpiter estaban descontrolados también. Algo estaba pasando en el sistema, que los planetas estaban descontrolados. Y en la Tierra se sentían los efectos, en Marte también. Quizá Júpiter también se comportaba mal. Sus satélites habían perdido el equilibrio, inestable eran sus órbitas.
El brazalete repujado, que es el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, esa cantidad, millones y millones de pedazos de piedra, fruto del resto del planeta Tiamat, que Nibiru y sus satélites chocaron con él y lo destruyeron y dieron origen esa parte de Tiamat al planeta Tierra, y la otra parte desmenuzada en esa piedra se quedó girando en la misma órbita que va Nibiru, como que se lo quería llevar en sentido horario, y forman esa barrera de piedra, ¿no?, entre Marte y Júpiter, el cinturón de asteroides se le llama hoy. Por eso caen tantos meteoritos, esas piedras hacia Marte y hacia la Luna y hacia el planeta Tierra. Vienen de ahí, de ese cinturón de asteroides. El brazalete repujado se veía estirado y empujado por invisibles fuerzas de red, una fuerza de atracción, Nibiru. Por motivos incomprensibles, el Sol estaba perturbando a su familia con esas llamaradas de energía que lanzaba. Los destinos y a las órbitas planetarias de los celestiales y a los planetas se veían abrumados por hados desagradables, inestabilidad. En Nibiru los sabios dieron la voz de alarma. La gente se reunía en las plazas públicas. El creador de todo, ellos creen en un creador de todo, no ese diosito que nos enseñan las religiones, no, el creador de todo. El creador de todo está devolviendo los cielos a los días primordiales en que comenzó a formarse el sistema solar, todo descontrolado. A eso se refiere, ¿no? El creador de todo está devolviendo los cielos a los días primordiales. No, ¿será eso? Iracundo está el creador de todo, la misma mentalidad. Ese ser, lo que sea, está como molesto y con ira, y está volviendo todo al inicio. ¿No le recuerda eso al Dios bíblico, que mandó el diluvio porque se arrepintió de todo lo que había hecho? Y cuando creó todo dijo que estaba todo bueno. Ahora después se arrepiente y voy a destruir la raza humana entera porque la cosa salió mal. Eso dice la religión. Aplicándole eso a Enlil, el Dios que manda el diluvio, dice que manda el diluvio, que se arrepintió de todo lo que había hecho. El cara ni siquiera tiene capacidad de crear algo correctamente, le sale mal. El creador de todo estará devolviendo los cielos a los días primordiales. Iracundo está el creador de todo, está bravo. Gritaban algunas voces entre el pueblo, ven, la falta de formación, allá también en Nibiru, echándole la culpa de los desequilibrios naturales del sistema por la influencia y el paso de Nibiru a ese creador de todo. Lo copiamos de ellos el día de hoy. Iracundo está el creador de todo, gritaban algunas voces entre el pueblo en Nibiru. En la tierra las tribulaciones aumentaban, el miedo y el hambre elevaban sus cabezas. La gente tiene miedo. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Será que Dios está molesto? Y en Nibiru el pueblo igual, misma ignorancia. Durante 4 shar, estuvieron observando los instrumentos frente a la blanca tierra. Enki, Enlil y Nima decidieron colocar instrumentos que controlaran el clima y todos los cambios en el planeta ya en la punta de Sudáfrica, para que vigilaran esos aparatos desde ahí, de la punta de Sudáfrica, lo que estaba pasando en la Antártida, más abajo, allá en el fondo del planeta. Quien controlaba esos aparatos eran el hijo de Enki, Nergal, y su esposa, hija de Enlil, Ereshkigal. El mundo de abajo, porque está en la parte de abajo del planeta, ya en Sudáfrica, eran los dominios de Nergal y el mundo de abajo, ¿no? Y muchos escritores, todo confunden, dicen, no, que era el mundo de los muertos, allá abajo, el submundo. No es nada de eso. Es la parte sur del planeta, la parte baja, el mundo de abajo, allá en Sudamérica, en Sudáfrica. Ahí estaban esos aparatos de los Anunnaki.
Y Nergal mandaba un informe periódicamente a Enlil y a Enki, que estaban acá en Mesopotamia. Y a Nima, que era la otra jefa. Por eso dice, Nergal y Eresquigal habían registrado extraños estruendos en las nieves de la blanca tierra, quebrándose las murallas de hielo. Esos eran los estruendos. Lo captaron con los aparatos ahí en Sudáfrica. Informaban sobre eso, está pasando tal cosa. El hielo de nieve que cubre la blanca tierra, la Antártida, ha empezado a deslizarse, informaban. Está derritiendo, deslizándose hacia el mar, hacia el océano. Informaron desde la punta del Lapsu, que es África. En la tierra más allá de los mares, aquí, continente americano, la tierra más allá de los mares. En la tierra más allá de los mares, Ninurta puso instrumentos de previsión en su refugio. Aquí también Ninurta, en Sudamérica, tenía aparatos midiendo la situación, los cambios. No solamente allá en Sudáfrica, en la región del dominio de Enki, sus descendientes, sino aquí en América, Ninurta y Enlil, sus descendientes, también colocaron aparatos para controlar desde aquí también lo que estaba pasando. En la tierra más allá de los mares, Ninurta puso instrumentos de predicción en su refugio, en su residencia. Terremotos y temblores en el fondo de la tierra descubrió con los instrumentos que colocó. Terremotos y temblores en el fondo de la tierra descubrió con los instrumentos. Algo extraño está pasando. Envió Enlil palabras de alarma a Anu en Nibiru. Hay un desconcierto total. Durante el quinto Shar, durante el sexto Shar, los fenómenos ganaron fuerza. En Nibiru los sabios dieron la alarma de calamidades, hicieron advertencia al rey Anu en Nibiru. La próxima vez que Nibiru se acerque al Sol, o sea, que entre aquí en el sistema solar, entre Marte y Júpiter por ahí, la próxima vez que Nibiru se acerque al Sol, la Tierra quedará expuesta a la fuerza de la red de Nibiru. La fuerza de atracción de Nibiru es tan grande, porque es tan grande aquel planeta, que la fuerza de atracción cuando él pasa, remenea todos los planetas. Eso es lo que está queriendo decir. La Tierra va a ser afectada por ese paso de Nibiru. Lo descubren allá en Nibiru. Esa información se la mandan aquí a los que están en la Tierra. A Enlil, a Nigmat y a Enki. La próxima vez que Nibiru se acerque al Sol, la Tierra quedará expuesta a la fuerza de la red de Nibiru. La Tierra con mayúscula, refiriéndose al planeta. Lasmu, que es Marte, en sus vueltas se situará al otro lado del Sol. La Tierra no tendrá protección en los cielos ante la fuerza de la red de Nibiru. Nibiru viene, aquí está el Sol en el centro, el Nibiru viene por este lado y la Tierra va a estar por este lado, pero Marte va a estar girando detrás del Sol, entonces se va a salvar más que la Tierra está aquí y va a pasar el Nibiru cerca de ella. Marte está en su círculo, en su órbita, pero ya aquí detrás del Sol. Por eso dice aquí, la Tierra no tendrá protección. Marte en sus vueltas se situará, en su órbita se situará del otro lado del Sol. La Tierra no tendrá protección en los cielos ante la fuerza de la red de Nibiru. Júpiter o Kishar y su oeste, o sea, sus satélites, se agitarán. La Hamu o Venus también se sacudirá y temblará. En el gran abajo de la Tierra, la parte sur, la Antártida, en el gran abajo de la Tierra, el hielo de la nieve de la blanca Tierra está perdiendo base. La próxima vez que Nibiru se aproxime a la Tierra, el hielo de nieve de la superficie de la blanca Tierra, la Antártida, se deslizará. Provocará una calamidad de agua. La Tierra, el planeta, será arrollada por una gigante ola, un diluvio. Lo informa desde Nibiru a los que están aquí en la Tierra, los aquí. Ven, todo es causa natural. Por el paso de Nibiru y la influencia en el sistema solar, en los planetas.
por la fuerza de atracción que él tiene. Desloca todo, descontrola todo. ¿Ve? Ya aquí estaba en esa etapa de la última glaciación y el paso de Nibiru descontrola más aún. Y ya le avisan, se va a derretir todo el hielo en la Blanca Tierra, en la Antártida, y va a crearse una ola inmensa que va a barrer el planeta entero. Él le avisa desde Nibiru a los Anunnaki que están aquí. Es el secreto de los dioses que no se lo comunican por decreto de Enlil al terrestre. Pero Enki da una manera como la serpiente se le sale y se lo comunica a su hijo Siusudra, que es Noé, para que se salve él. Y no perezca toda la humanidad, ¿ves? Que él mismo creó. Esa fue la rabia de Enlil cuando pasó el diluvio, que pensaba que por fin se había librado de todos los terrestres. Y encontró ese grupito de Noé allá en el submarino que encalló allá en el monte Ararat, entre Turquía y Armenia. Y iba a ahorcar a Enki, lo agarró por el pescuezo y lo sacudió. Fuiste tú de nuevo que hiciste la vaina. Ahí llegan los otros que estaban alrededor del planeta, dando vuelta en sus naves, porque la parte del Ararat es la parte más alta en esa región de Mesopotamia, Irán, todos esos lados para esto, Turquía, la parte más alta es. Por eso Enki le dijo al piloto, lleva la nave hacia allá, la llamada Arca, por los terrestres. Entonces allá bajaron todos los Anunnaki, allá en esa parte que está más seca. Y ahí encontró Enlil a ese grupito y agarró a Enki, lo quería matar. Y un hijo de Enki llamó a los otros, vengan porque aquí la cosa está fea. Y bajaron los otros y el hijo de Enlil le dijo, espérate, es que si mueren los terrestres, ¿quién es que nos va a servir a nosotros? Nos vamos a morir de hambre porque ellos son los que hacen todo para nosotros. Nos procuran los alimentos, nos crían los animales para alimentarnos con la carne. Ahí es que Enlil se detiene y dice, ¿verdad? Hasta ahora estaba como loco y quería eliminarlos a todos, sin saber que se iba a eliminar el propio ser que le servía a él, en todo. Entonces hay que reflexionar y dice, es cierto, algún destino hay, a lo mejor el creador de todo nos está diciendo que no se puede eliminar a la humanidad. Entonces ahí reflexiona y bendice a Noé, a Sisudra y su esposa y su descendiente, y lleva a Noé y a su esposa a ese lugar de él, ahí en el Líbano, y los guarda ahí y los alimenta con esa agua que beben, con esa planta de Nibiru que tenía Enlil ahí, y ellos tienen una larga vida. Por eso dijo en el libro del Génesis, ¿no?, que Dios bendijo a Noé y su gente, y dice, nunca más voy a mandar diluvio. Sabemos que no fue ningún Dios que lo mandó. Ese relato se habla mejor en las tablillas. Es Enlil que le dice a Siusudra o Noé, está bien, entonces yo los bendigo y sigan y propáguense en la tierra entera, llenen la tierra y pueblenla entera, como dice en el libro del Génesis. ¿Sí? Las cosas se aclaran más leyendo los textos originales. Entonces, no es que Dios se arrepintió después de mandar el diluvio de nuevo, no, es que no es ese Dios, es Enlil, que se la agarró contra los terrestres y lo quería destruir a todos. Después que ya reflexiona y dice, no, ustedes están en lo cierto, yo sé que estoy equivocado, no podemos eliminarlos. Entonces la tierra no tendrá protección en los cielos, le avisaron desde Nibiru, va a barrer una ola inmensa el planeta entero. La tierra será arrollada por una gigantesca ola, un diluvio, le avisan desde Nibiru aquí los que están en la tierra. En Nibiru fue grande la consternación, inseguros ante el propio hado de Nibiru. Entonces, ¿qué va a pasar también? Porque Nibiru también va a ser influenciado. Y aquí en el planeta, ¿qué vamos a pasar? Porque él va a entrar en el sistema y va a producir cambios en el sistema entero, pero él también va a ser afectado por esos cambios. Entonces la gente allá también está asustado. Están conscientes más que el terrestre que está aquí, que no sabe nada. Los científicos allá le dicen a la gente qué es lo que está pasando aquí, se lo esconden, es lo contrario. En Nibiru fue grande la consternación, inseguros ante el propio destino de Nibiru. El rey, los sabios y los consejeros estaban también muy preocupados por la Tierra y por Marte también.
Eso es Nibiru. Están preocupados por lo que puede pasar en Marte, donde ellos tenían una estación de paso, y lo que iba a pasar aquí en la Tierra, donde residían la mayoría de sus compatriotas. El rey, los sabios y los consejeros estaban también muy preocupados por la Tierra y por Marte. El rey y los consejeros tomaron una decisión y se la comunicaron a Enlil, a Enki, a Nigmal, los jefes aquí en la tierra de los Anunnaki. Prepárense para evacuar la Tierra y a Marte. O sea, dejen la estación de Marte sola y dejen el planeta Tierra solo también. Fíjense. Ya fue la decisión de Anu y su consejo allá en Nibiru. Prepárense para evacuar la Tierra y a Marte. El rey y los consejeros tomaron esa decisión. En el lapso, que es todo el continente africano, en el lapso se cerraron las minas de oro que iban a ser inundadas. Se cerraron inmediatamente. Habían Anunnakis que controlaban esas minas y terrestres primitivos que trabajaban como animales ahí sacando oro. Entonces se cerraron las minas antes que llegara el diluvio. En el lapso se cerraron las minas de oro. Recuérdense que ese es el oro que era enviado a Nibiru para tapar el agujero allá. Tuvo que detenerse ese proceso. En el lapso se cerraron las minas de oro. Desde allí fueron los Anunnaki hasta el Edín. Vinieron todos los que estaban en África y los que aquí en América y se fueron todos allá al Edín, donde estaba el espacio puerto en el Sinaí, para agarrar las naves y irse a orbitar el planeta Tierra. Todos. Una orden de Nibiru. Ningún Anunnaki se quede en la superficie del planeta. Se le prohibió antes de que llegara el diluvio. En el lapso se cerraron las minas de oro. Desde allí fueron los Anunnaki hasta el Edín, ahí en Mesopotamia, como decimos hoy. En Bhaktivira, una ciudad ahí en Mesopotamia de los Anunnaki, donde se fundía el metal que llegaba desde África, el oro y otros metales. Bhaktivira, ciudad de la fundación. Ahí estaban los hornos de fundición y todo eso. Ahí en esa ciudad se le enseñó a muchos terrestres a trabajar la fundición de los metales en Bhaktivira. Estamos antes del diluvio, son ciudades antediluvianas. En Bhaktivira se cesó en la fundición y el refinado. Todo el oro se envió a Nibiru. Todo el oro que estaba ahí acumulado se metió en una nave y se envió a Nibiru porque iba a ser arrasado por el diluvio. En Bhaktivira se cesó en la fundición y el refinado. Todo el oro se envió a Nibiru. Una nave vacía, dispuesta para la evacuación, una flota de rápidos carros celestes, naves espaciales, regresó a la Tierra desde Nibiru, envió Anu a recoger a todos los Anunnaki. Una flota de naves vacías, solo con los pilotos, para llenarla con los Anunnaki que se salieran de la superficie del planeta que iba a ser arrasado por las aguas. Vacía, dispuesta para la evacuación, una flota de rápidos carros celestes, es el lenguaje terrestre, carros celestes, o sea, naves espaciales, regresó a la Tierra. En Nibiru se vigilaban las señales de los cielos, en la Tierra se tomaba nota de los temblores, los terremotos que estaban sucediendo. Fue entonces, en esa situación, cuando de uno de los carros celestiales que llegó desde Nibiru solo con los pilotos a recoger a los Anunnaki, de una de esas naves, fíjense, el Galsu, aquel personaje misterioso, superior a los Anunnaki, que le dije que hasta los engañó al principio de la lectura. Fue entonces cuando de uno de esos carros que llegaron desde Nibiru para evacuar a los Anunnaki salió un Anunnaki de cabello blanco, con la misma característica de ellos, de los Anunnaki, cabello blanco, con paso majestuoso, que era un comandante grande, una autoridad. Con paso majestuoso se dirigió hasta Enlil, que es el comandante en jefe de ellos aquí en la Tierra. ¿Ves? Él viene desde Nibiru en una de esas naves vacías y va directamente a hablar con Enlil, que es el comandante en jefe. Fue entonces cuando de uno de esos carros celestiales salió un Anunnaki de cabello blanco, Galsu, gran conocedor, era su nombre, gran conocedor, una sabiduría inmensa. Con paso majestuoso se dirigió hasta Enlil. A él le presentó un mensaje sellado del rey Anu, con
el sello de Anu en el mensaje. Fíjense que antes Anu se comunicaba con Enlil a través de sus aparatos y le comunicaba la situación que está pasando allá y aquí en el planeta y lo que iba a venir. Había una comunicación interplanetaria directa entre Anu allá en Nibiru y Enlil, Nimak y Enki aquí en la Tierra. Ahora de repente aparece que Anu, sin avisarle a Enlil, manda un emisario con un papel sellado con el sello del rey Anu. Extraño. Con paso majestuoso se dirigió Galso hasta Enlil. A él le presentó un mensaje sellado del rey Anu. Soy Galsu, emisario plenipotenciario del rey y del consejo, le dijo Galsu a Enlil. Enlil se sorprendió por su llegada. No me había llegado palabra alguna de Anu sobre este emisario, dice Enlil. Qué extraño. Enlil examinó el sello que le presentó Galsu en el mensaje. El sello de Anu era intacto, era auténtico. En Nibruki, una ciudad ahí donde de Enlil, ahí en Mesopotamia, tenía unos aparatos y cosas ahí para controlar como comandante en jefe. En Nibruki se leyó el mensaje de la tablilla, una especie de tablilla, y el sello era auténtico del rey Anu. En Nibruki se leyó el mensaje de la tablilla, la codificación era de toda confianza. No es tablilla de barro, una tablilla de metal. El tablilla es el lenguaje del terrestre, ¿no? Puede ser, hoy diríamos un chip, un pendrive, porque conocemos las tecnologías. Pero esa tecnología el terrestre no la conoce, entonces escribe una tablilla. Entonces es algo que se entra dentro de un aparato, aparece en la tela el mensaje que está en esa unidad de almacenamiento, diríamos hoy. En Nibruki se leyó el mensaje de la tablilla. La codificación era de toda confianza. Mensaje codificado, directo del rey Anu. Galsu, decía el mensaje, Galsu habla en nombre del rey y del consejo, decía en el mensaje, sellado con el sello del rey Anu. Galsu habla en nombre del rey y del consejo. Sus palabras son mis órdenes. Eso afirmaba el mensaje de Anu que Galsu le entregó a Enlil. Que se llamara también a Enki y a Ninmak fue la petición de Galsu. O sea, llaman los otros dos líderes. Entonces reúne a los tres. A Enlil, el comandante en jefe, el segundo jefe Enki, y la tercera jefe de los Anunnaki en la tierra es Ninmak, la media hermana de estos dos. Que se llamara también a Enki y a Ninmak fue la petición de Galsu. El tipo está actuando como que es jefe de los jefes aquí en la tierra. Cuando llegaron Enki y Ninmak, Galsu le sonrió agradablemente a Ninmak y le dijo, somos de la misma escuela y edad, le dijo a ella. Ninmak no podía recordar aquello que le dijo Galsu. El emisario era tan joven como un hijo y ella era como una anciana madre. El tiempo de Ninmak aquí en la tierra, hace 300.000 años, la había envejecido porque su cuerpo se fue adaptando a los giros rápidos de nuestro planeta alrededor del Sol. Fue perdiendo el ciclo de vida de Nibiru. Si hubiese estado en Nibiru, tuviese la misma apariencia que Galsu, joven, pero ella estaba aquí en la Tierra y parecía una anciana enfrente de Galsu. Y fíjense que Galsu le dice, tenemos la misma edad. Ella era como su anciana madre, como si fuera la anciana madre de Galsu. Y él dijo, no, somos de la misma edad. Ven, el efecto del planeta Tierra, los giros rápidos, las órbitas rápidas nuestras alrededor del Sol, que hace la diferencia entre la edad de los que viven en Nibiru, que giran alrededor del Sol cada 3.600 años. Un ciclo de vida muchísimo más largo que el de nosotros. Y sin embargo son de la misma edad. Ella parece la anciana madre de él, de Galsu.
La explicación es sencilla, le dijo Galso. La causa se halla en nuestros ciclos vitales de sueño invernal. Nuestro ciclo de vida. Ese es el cambio, por lo que tú pareces una anciana, mi anciana madre y yo tan joven. Los ciclos del planeta aquí van más rápido que los ciclos de vida allá en Nibiru. Aquí se envejece más rápido. De 80 vueltas que da el planeta alrededor de nuestro Sol, tenemos 80 años de vida. Para ellos no es nada. Minutos de vida nada más. Imagínate, la vuelta del planeta de ellos cada 3.600 años que pasa por aquí. Es un año en la vida de ellos. La explicación es sencilla, le dijo Ganso a Nigmac. La causa se halla en nuestros ciclos vitales de sueño invernal. Un Anunnaki aquí en la Tierra duerme como 3 o 4 días. Eso es lo normal en el horario de vida de él. El que vive aquí en la Tierra duerme quizás 8 horas, que no es nada para ellos. Por eso cuando llegan aquí se cansan, se marean, porque dormirse y levantarse tan rápido, ya salió el sol de nuevo, se van envejeciendo más rápido. De hecho, este asunto es parte de mi misión. Hay un secreto acerca de la evacuación, le dice Galso a los 3 jefes. Desde que Dumuzi estuvo en Nibiru, ¿cuándo fue que Dumuzi, ese hijo más pequeño de Enki, que tenía su dominio ahí en Egipto, entre el Mar Rojo y el río Nilo? Esos eran los territorios de Dumuzi, que se dedicaba a criar ovejas, cabras. Era un pastor, Dumuzi. Se menciona en la Biblia como Dumuz o Tamuz, que murió ahogado en una represa ahí en Asuán, que el mismo Enki construyó, huyendo de Marduk, su hermano, por haberse acostado con su hermana. Se resbaló cruzando la presa allá encima y cayó en las aguas tormentosas abajo y rescataron el cuerpo. La muerte del dios Tamuz se llora en la Biblia, en Jeremías se menciona. Las mujeres que lloran cada año por la muerte del dios Tamuz. Ese es Dumuzi. Cuando Adapa fue llevado a Nibiru, que era joven, ¿quién lo acompañó a Nibiru? Ya leímos esa parte, ¿no? Fue Dumuzi, hijo de Enki también, o sea, el manastro de Adapa, y el otro hermanastro Nigisida, que era hijo de otra mujer, no de la misma madre de Dumuzi. Ellos 2 fueron que llevaron a Adapa en la nave, junto con el piloto que vino de Nibiru en la nave, y llevaron a Adapa a Nibiru. Allá en Nibiru se quedaron con Dumuzi, 3.600 años de la Tierra, o sea, un año para ellos, lo dejaron allá. Aquí volvió fue Nigisida y Adapa. Aquí se le enseñó a Adapa entonces cómo era que se pastoreaban animales y se plantaban los terrenos. Y cuando Dumuzi volvió después de 3.000 años, trajo ovejas vivas y el ADN de ovejas y se le entregaron a Adapa y su descendiente. Todavía Adapa estaba vivo, porque vivió como 54.000 años Adapa. Entonces se le entregaron esos ovejas a Adapa y sus descendientes para que aprendieran la creación de animales, el pastoreo. Ese Dumuzi se quedó allá y no volvió con Adapa y Nigisida. ¿Para qué se quedó Dumuzi allá? Allá lo estudiaron y en él vieron los efectos que causaba tanto tiempo aquí en el planeta de una persona nacida allá, los problemas de salud que le causaba. Y a los que volvían de aquí hacia allá, allá tenían muchos problemas de salud también, porque el cuerpo se desequilibraba, ¿no? Venían de un ciclo de vida ya distinto, aquí entraban en otro ciclo de vida y volvían de nuevo allá, se le volvía el cuerpo una locura y le producía muchos tipos de dolencias allá en Nibiru. Se quedaron con Dumuzi para estudiarlo allá sobre eso, los cambios que le producía el cambio de planeta, de vida en otro planeta. Entonces, por eso él menciona a Dumuzi. Desde que Dumuzi estuvo en Nibiru, dice Galsu, se ha estado examinando a los Anunnaki que volvían a Nibiru. Los expertos, los genetistas ya, los científicos estudiaron a Dumuzi, que había nacido aquí siendo hijo de un Anunnaki y no había vuelto a Nibiru. Los efectos y los cambios de los Anunnaki que volvían de aquí a Nibiru, lo estudiaban allá.
Desde que Dumuzi estuvo en Nibiru, se ha estado examinando a los Anunnaki que volvían a Nibiru. Eso le dice Galso. Aquellos que más tiempo habían estado en la Tierra, como Nigma, Enlil y Enki, que nunca volvieron a Nibiru, y hasta esa época no habían vuelto más a Nibiru. Muchos iban y venían suplantando a los que estaban aquí. Ellos tres se quedaron. Y siempre que querían ir a Nibiru, alguna complicación le ponían allá para que no viajaran. Entonces, piensen lo que le dice Galso, refiriéndose a ellos tres. Aquellos que más tiempo habían estado en la Tierra eran los más afectados al volver allá a Nibiru. Sus cuerpos ya no se habituaron a los cielos de Nibiru, a los ciclos de vida en Nibiru. Se descontrolaron, ya no se habituaron allá. O sea, volvían allá iban a vivir menos. No recuperaban el ciclo de vida de su planeta otra vez. Sus cuerpos ya no se habituaron a los ciclos de Nibiru. Su sueño estaba alterado, su visión fallaba, la fuerza de la red de Nibiru pesaba en sus pasos. Esos son los efectos de la estancia tanto tiempo aquí en Nibiru de un Anunnaki como Dumuzi, que fue llevado allá. Y él es una advertencia que Galso le está haciendo a estos tres, si vuelven allá, porque ellos nunca habían volvido allá. No volvieron más. Fíjense los efectos, las enfermedades. Sus mentes se vieron afectadas, dado que los hijos eran más viejos que los padres a los que habían dejado. Su sueño estaba alterado. La fuerza de red de Nibiru pesaba en sus pasos. Todo eso lo sufren esos Anunnaki allá. Y eso le avisa a Galso a los tres jefes aquí. Vamos a hacer una parada por aquí. En la próxima continuamos con esta lectura. Gracias a todos y a todos los que nos ven en este canal.